اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con la historia de los primeros días del Islam, cuando el profeta manifiesta públicamente su misión y empieza a difundir el Islam entre las personas abiertamente, Quraysh, que era el grupo de poder que controlaba, digamos, por lo menos económicamente la Meca, que también en su lugar, digamos, la Meca era, digamos, un lugar de comercio, de intercambio comercial, donde había un gran bazar, donde la gente compraba, venían tribus, se enviaba la mercadería de Meca a otros lugares. Entonces tenían el control económico y político no en el sentido de un gobierno único, porque en su momento cada tribu tenía su propio gobierno, digamos, su propia forma de administración social. Sin embargo, tenían un poder político, aunque sea a nivel lobby, de que las grandes personalidades estaban manejadas por este grupo. Y ellos obviamente no aceptaron, ellos culturalmente venían de una religiosidad o una espiritualidad incrédula o idólatra, en donde, bueno, la misma Kaaba era lugar de 360 ídolos, cada clan o cada tribu tenía su propio ídolo, tenían sus propias religiones, sus propias devociones, rituales. Entonces no aceptaron el mensaje del profeta y comenzaron una guerra abierta, o sea, no militarmente hablando, sino en el sentido de enfrentarse directamente al profeta, perseguir a sus personas, a sus seguidores, torturarlos, y lo que hicieron fue justamente una especie de bloqueo económico en donde no se le permitía a ninguno de Quraysh casarse con alguno de los primeros musulmanes o vender o comprar, es decir, que un bloqueo total. Durante los primeros años de ese bloqueo se encontraron los musulmanes obligados a estar en un lugar restringidos en el Shi'ab de Abi Talib, que era una tierra que había puesto Abi Talib a disposición de los musulmanes. Luego, uno podría decir, bueno, en los comienzos es muy fácil, en la debilidad del comienzo de la historia del Islam, el erradicarlos, pero estos musulmanes tenían tanta fuerza, digamos, espiritual, tenían tanta fortaleza de espíritu que no permitieron que se apague la luz del Islam y continuaron, digamos, desde un comienzo con esa resistencia al bloqueo económico, con esa resistencia al maltrato y a todo ese tipo de boicot que se había armado en su contra. Luego viene la muerte del protector del profeta, de Abu Talib, su tío, que eso creó también un gran vacío, ya que él siempre había, de alguna manera, sido el protector del profeta ante los quraishitas, que lo respetaban de alguna forma. También muere Khadija, al-Mu'minin, la madre de los creyentes, como se llama, la esposa del profeta. Y bueno, es justamente un momento de mucha tristeza. De hecho, llaman a ese año Am el-Huzn, o sea, el año de la tristeza por la muerte de Abu Talib y la muerte de Khadija. Y el profeta, bueno, en Meca, en esta situación de debilidad entre los musulmanes por lo que había ocurrido con la postura de Quraysh durante estos primeros años, por la persecución y todo eso, da la orden en estos primeros años de la Meca de que viajen o que emigren a Habasha, a la Etiopía, digamos, porque se había enterado que allí había un rey justo, un monje cristiano que era rey de Habasha o de Etiopía. Entonces le había dado la orden a los creyentes que emigren hacia allá, que también los quraishíes, ya lo habíamos visto en la primera parte de la historia, cuando habíamos hablado ya hace un tiempo, en la historia del profeta, también hubo persecución y trataron de boicotear también la ida y la emigración. El profeta, cuando se vio también bajo estas condiciones en Meca, ya casi en los últimos años de su presencia en Meca, en el año número 11, viaja a Taif, también como una forma de poder emigrar cuando vio que no había posibilidades de continuar y que era muy peligroso hasta para la presencia islámica en general el permanecer en Meca.
En Taif, desgraciadamente, no lo reciben bien, comienzan a tirarle piedras y no lo aceptan, digamos, por lo que él regresa a Meca, aunque no regresa, obviamente, débil, sino que regresa con una especie de fortaleza espiritual que le permite después tomar la decisión de emigrar. Con respecto a Abu Talib, creemos que Abu Talib fue una columna fundamental, digamos, de protección para el profeta. Hay una frase famosa: Allah lan yasilu ilayka bijam'ihim, dice Abu Talib, dice por Dios que ellos no llegarán a ti, o sea, no, aunque se junten todos para destruirte, no te podrán destruir, hatta usit fit turabi dafinan, hasta que me vean a mí o que yo esté, digamos, acostado, que esté con la cabeza en la almohada de tierra, o sea, enterrado en una tumba. Es decir, que él había otorgado todo lo que tenía de fuerza como persona para la protección del profeta, que es famosa la historia de cuando los Quraysh vinieron a ofrecerle al profeta riqueza y poder y mujeres como para que él deje su misión, y bueno, justamente Abu Talib había sido el mensajero, o sea, quien se había reunido con los Quraishitas para que después le pase el mensaje al profeta, y el profeta dijo su famosa frase en donde dijo: si ponen el sol en mi derecha o la luna en mi izquierda, o sea, que aunque me entreguen el mundo, no dejaré esto hasta terminar con ello. En el año 12 y 13 de la presencia del profeta en Meca, después de 12-13 años de la misión, del comienzo de su misión, gente de Yathrib, que después será llamada Yathrib el Madina o Madinatur Rasul, la ciudad del profeta, se acercan a Meca cuando se enteraron de esta nueva misión del profeta, de este profeta que apareció en Meca, y hacen allí su primer bay'a o mubay'a, que es el primer compromiso, el primer juramento de fidelidad, en donde se reúnen con el profeta, aceptan el Islam, se convierten al Islam y le prometen fidelidad y le prometen, digamos, seguirlos. Es lo que llaman Bay'at al-Aqaba al-Ula. En el año 12 se da la primer bay'a, el primer juramento de este grupo de gente de Yathrib que se había aparecido ante el profeta, y en el año 13 otro grupo aparece también, venidos de Yathrib, que hacen la segunda bay'a o al-Bay'a al-Thania, o el Bay'at al-Aqaba al-Thania, la segunda bay'a o juramento de fidelidad. Entonces con esto empieza una nueva etapa. Vemos que el profeta comenzó al principio con un pequeño grupo, después se dedicó a difundir entre su familia, después la aparición pública. Quraysh se enfrentan y empiezan las persecuciones y el bloqueo y los boicots. Un grupo se va a Habasha, el mismo profeta se va a Taif, no lo aceptan, regresa. Luego vienen estos grupos de Yathrib y comienza esta nueva etapa de fortalecimiento, porque aquel recibimiento que no había tenido el profeta en Meca, o buen recibimiento por parte de los Quraishitas, sí lo tuvo en Yathrib, ya que venían estos grupos a decirle que nosotros aceptamos el Islam y nosotros te apoyamos, hasta que llega la invitación de ellos, de que venga el profeta a Medina, y ahí comienza la primera etapa de el profeta a Medina cuando emigra, que en las próximas clases vamos a hablar sobre su migración. Y hay un punto interesante con el tema de la inmigración, que es una de las enseñanzas también del Islam para muchos aquellos que están desposeídos en el mundo, para muchos aquellos que están oprimidos, y es que el profeta opta el tema de la inmigración como una posibilidad cuando uno sinceramente no puede permanecer en un lugar. Eso podría, digamos, traducirse como una estrategia inteligente para poder seguir en una línea determinada, es decir, que la persona que no logra poder cumplir con sus objetivos en un lugar no tiene que estar, digamos, como, digamos, hay una palabra en español que no la recuerdo, empecinado, no debe empecinarse en quedarse en el lugar por una cuestión geográfica, no. Uno tiene que tener claridad que la firmeza tiene que desarrollarse bajo la ideología y la doctrina del ser humano, bajo su pensamiento. Entonces, en donde pueda uno desarrollar su pensamiento y su forma de vida bajo
los cánones de su, en este caso, religiosidad o espiritualidad, ahí debe estar. Y cuando el lugar se hace imposible de poder vivir, entonces es necesario emigrar, que es justamente el ejemplo que dio cuando envió a los primeros musulmanes a Habasha o a Etiopía, y cuando él mismo fue a Yathrib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.